Dubái deslumbra rascacielos, souks y experiencias que parecen inalcanzables, pero ese brillo también esconde decisiones que pueden vaciarnos la billetera. Imagínate llegar al paseo más famoso y descubrir que la mejor experiencia cuesta el doble. O reservar un tour que promete magia y terminar con frustración y tiempo perdido. Hoy te contamos cómo detectar esas trampas, combinar lo gratuito con lo imprescindible y elegir en qué sí gastar para que cada peso cuente. Pero no te vayas, al final nosotros respondemos la pregunta clave: ¿cuánto dinero necesitas para viajar a Dubái? Y te mostramos el presupuesto real desglosado para que no tengas sorpresas. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, el espacio donde convertimos sueños de viaje en planes reales con consejos prácticos sin rodeos. Dubái no es solo un destino, es un contraste vivo entre el desierto y el lujo más futurista. Hace apenas unas décadas este lugar era una pequeña aldea pesquera a orillas del Golfo Pérsico, conocido por su comercio de perlas y su vida tranquila. Hoy es una ciudad que parece desafiar la lógica. La ciudad cobró importancia en el siglo XVIII con el establecimiento del clan Bani Yas, que se independizó de Abu Dhabi. La verdadera transformación llegó en la década de 1960 cuando el descubrimiento de petróleo encendió la chispa de un desarrollo que no se ha detenido. Dubái es una metrópolis global que parece un experimento exitoso de arquitectura futurista, con un mercado inmobiliario que crece como sus rascacielos y una economía que ya no depende solo del petróleo. El comercio, el turismo y la aviación y las finanzas la mantienen en constante movimiento. Pero detrás de ese espectáculo de cristal y acero, Dubái sigue siendo profundamente árabe y musulmán. Aquí el Islam no es solo una religión oficial, sino el corazón que marca el ritmo de la vida diaria. 5 veces al día el llamado a la oración flota en el aire. Las festividades como el Ramadán transforman los horarios y el ambiente de la ciudad, y la hospitalidad hacia el visitante es vista como un valor sagrado. Antes de lanzarnos a recorrer Dubái y dejarnos llevar por su brillo, tenemos que preparar el viaje, porque si algo hemos aprendido es que las mejores experiencias no dependen solo de dónde estés, sino de cómo llegas preparado. Empecemos por lo esencial. Aquí la moneda oficial es el dirham de los Emiratos Árabes Unidos. Cada dirham vale aproximadamente $0.27 y aunque muchas tarjetas son aceptadas, llevar efectivo para pequeños gastos en los souks o en puestos callejeros pueden salvarte más de una vez. Por cierto, ya que ustedes lo pidieron y porque ustedes se lo merecen, todas esas palabras difíciles de todos los idiomas del mundo, porque claramente no hablamos todos los idiomas del mundo, van a empezar a aparecer por aquí o por aquí o por aquí o por aquí, para que ustedes puedan entender y comunicarse mejor cuando viajen a los países que más les gustan. En cuanto al idioma, el árabe es la lengua oficial. Sin embargo, el inglés funciona casi como una segunda lengua. La mayoría podrá entenderte sin problemas. Aún así, hay palabras que vale la pena llevar en la maleta. Marhaban para saludar, shukran para dar las gracias y min fadlik si pides un favor a un hombre o min fadliki si lo haces a una mujer. Son gestos sencillos que hacen que la experiencia se sienta más cercana. Ahora, ¿sobre cuándo viajar? Dubái es un destino de extremos. De noviembre a marzo el clima es más amable, con temperaturas de 20 a 28 grados centígrados, ideales para caminar, recorrer mercados y hacer actividades al aire libre. En abril y octubre el calor empieza a sentirse, pero aún así se puede disfrutar con algo de planificación. De mayo a septiembre la historia cambia. El termómetro supera los 40 grados centígrados y la humedad puede ser sofocante. El aire acondicionado se convierte en tu mejor aliado y la mayoría de planes se hacen bajo techo. Eso sí, en esos meses los precios bajan y las multitudes desaparecen. Así que si soportas el calor puedes encontrar muy buenas ofertas. Y si hablamos de precios, los vuelos redondos a Dubái varían bastante según desde dónde partes. Desde América del Norte en temporada baja puedes encontrar pasajes desde $850, pero en fechas altas superan los $1,200. Desde Latinoamérica, sobre todo desde ciudades como Ciudad de México o Buenos Aires, los precios rondan los $1,100 a $1,400. Y desde Europa, gracias a la cercanía, un vuelo ida y vuelta puede costar desde $350 en aerolíneas de bajo costo o hasta $600. Dubái tiene dos aeropuertos, el aeropuerto internacional de Dubái, que es el principal y uno de los más transitados del mundo, y el aeropuerto internacional Al Maktoum, más alejado y usado sobre todo por aerolíneas de bajo costo. Desde el aeropuerto internacional de Dubái, el metro conecta directamente con zonas clave. El trayecto dura unos 20 a 25 minutos con un boleto que cuesta alrededor de $2.
$100. También puedes tomar un autobús desde todas las terminales por menos de $1. No aceptan efectivo, necesitas la Noll Card. Los taxis son seguros y cómodos, pero el trayecto hasta downtown toma unos 15 a 20 minutos y puede costar entre $15 a $20. Y si quieres algo más privado, servicios como Uber o Careem funcionan perfectamente. Desde el aeropuerto internacional Al Maktoum la historia es distinta. No hay conexión directa de metro, así que la forma más práctica es en taxi o en servicio de transporte por aplicación, con un trayecto hasta el centro que puede tomar entre unos 40 a 50 minutos y costar unos $35 a $45. También hay autobuses que conectan con el metro donde puedes continuar tu viaje, pero tardan más y requieren combinar transporte. Moverse por la ciudad es igual de práctico si sabes tus opciones. El metro es puntual, limpio y barato. Un boleto sencillo cuesta alrededor de $2 dependiendo de la distancia. El autobús que cubre áreas menos turísticas tiene un precio entre 1.5 a $2 por viaje. Los taxis son abundantes y cómodos, aunque no son los más económicos. Un trayecto promedio en la ciudad puede costar entre $10 a $20. También está el tranvía, con un precio de alrededor de $1.5 por viaje. Caminar no siempre es opción por las distancias y el calor, así que planifica bien los traslados. Una tarjeta Noll recargable y válida para metro, bus y tranvía es tu aliada si planeas moverte mucho. En cuanto al hospedaje, Dubái puede adaptarse a todos los bolsillos. Hay hoteles de 3 estrellas en zonas como Deira desde $50 la noche, con habitaciones cómodas y desayuno incluido. Si buscas más lujo en Downtown o Marina, las tarifas de 4 a 5 estrellas empiezan en $120. Y si sueñas con el Burj Al Arab, bueno, prepárate para más de $1000 la noche. También existe la opción de Airbnb con apartamentos completos desde unos $60 en barrios menos turísticos y más de $150 si quieres estar en zonas exclusivas como Marina o Palm Jumeirah. Para mantenerte conectado, conseguir una SIM local es sencillo. Empresas como Etisalat y Du, por unos $25 puedes tener un plan con 4 GB de datos válidos por una semana. Si prefieres evitar el chip físico, una eSIM es aún más cómoda y la puedes activar antes de llegar. El precio promedio ronda los $4 a $6 por paquetes pequeños. Y no olvides el adaptador. En Dubái usan enchufes tipo G con 3 clavijas rectangulares. La corriente es de 230 voltios y 50 Hz, así que si tu equipo es de otro voltaje, un convertidor será necesario. Hablar de Dubái es hablar de escenarios que parecen salidos de otra realidad, donde lo imposible se vuelve parte del paisaje diario. Y si hay un punto de partida para entenderlo es el Burj Khalifa. Con sus 828 metros no solo es el edificio más alto del mundo, sino una experiencia en sí misma. Subir a su mirador en los pisos 124 y 125 cuesta desde $43 y reservas con antelación para horarios no pico. Pero si quieres llegar hasta el piso 148, el precio sube a unos $115. El atardecer es el momento más buscado porque desde arriba la ciudad se pinta de tonos dorados que se funden con el desierto y el mar. Justo al pie del Burj Khalifa se encuentra la Fuente de Dubái, el espectáculo acuático más grande del planeta. No hay que pagar para verlo. Cada 30 minutos de tarde a noche, chorros de agua de hasta 140 metros bailan al ritmo de música. Lo mejor es verlo desde el paseo junto al Bush Lag, aunque si quieren una perspectiva única puedes tomarte un paseo en Abra, que es un bote tradicional por unos $20 y sentir literalmente el agua danzando a tu alrededor. La Palmera Jumeirah es uno de esos lugares que parecen una fantasía de ingeniería. Una isla artificial en forma de palmera que solo entiendes toda su magnitud desde el aire o en una vista panorámica. Aquí encontrarás hoteles de lujo y playas privadas. Puedes recorrerla en monorriel por unos $5 para disfrutar de las vistas o simplemente pasear por su paseo marítimo y descubrir cafés y restaurantes con vista al horizonte. Y si visitas la icónica Palmera Jumeirah, no te pierdas el parque acuático Aquaventure, uno de los más grandes del mundo. Aquí encontrarás toboganes que atraviesan túneles con tiburones y atracciones acuáticas perfectas para disfrutar en familia o con amigos, todo con vistas espectaculares al Golfo Pérsico. El Museo del Futuro es una joya reciente que ya es un icono de Dubái. Su estructura ovalada cubierta por inscripciones árabes caladas parece una escultura futurista. La entrada cuesta unos $40 y dentro no verás piezas antiguas, sino experiencias interactivas que imaginan cómo viviremos en 50 años. Inteligencia artificial, exploración espacial y biotecnología. El Burj Al Arab es otro símbolo inconfundible, con su silueta de vela gigante frente al mar. Aunque no se puede entrar libremente, puedes reservar en alguno de sus restaurantes o bares para vivir la experiencia, con menús que comienzan en unos $80 por persona. Justo al lado está la playa Jumeirah, una playa pública con arena blanca y vistas directas al Burj Al Arab, ideal para tomar fotos icónicas sin gastar nada. El barrio histórico de Al Fahidi y el cercano Dubai Creek son el puente entre
entre el pasado y el presente. Al-Fahd conserva casas de coral y yeso, torres de viento y callejones estrechos que parecen congelados en el tiempo. La entrada es gratuita y aquí puedes visitar museos, galerías y tomar un café árabe en patios sombreados. A pocos pasos en el Dubai Creek puedes cruzar en Abra por solo unos $0.27. Imagina caminar por un puente de cristal suspendido a 150 metros de altura, con Dubái desplegándose bajo tus pies. El Dubai Frame no es solo un mirador, es una cápsula del tiempo que te lleva desde el Dubái tradicional hasta la ciudad futurista que conocemos hoy. Un lado te regala vistas del viejo Dubái con sus mercados y barrios históricos, mientras que el otro te muestra el skyline moderno dominado por rascacielos importantes. ¿Te atreverías a caminar por el suelo de cristal y mirar hacia abajo? Cuéntanos en los comentarios si te gustan las alturas o si te dan miedo. La mezquita de Jumeirah es uno de los templos más bellos y fotografiados de Dubái, construida con piedra blanca y con un diseño inspirado en la arquitectura fatimí. Sus minerales y cúpulas resaltan aún más bajo la luz dorada del atardecer. Es uno de los pocos lugares religiosos en la ciudad abiertos a visitantes no musulmanes. A través de visitas guiadas organizadas podrás aprender sobre su historia, la cultura emirati y el significado de sus detalles arquitectónicos. Y para algo fuera de la modernidad, Deira te muestra el alma auténtica de la ciudad. Es uno de los barrios más antiguos y vibrantes, famoso por sus socos tradicionales, que son los mercados tradicionales, como el Zoco del Oro, con escaparates repletos de joyas impresionantes, y el Zoco de las Especias, donde los aromas de azafrán y canela y cardamomo te envuelven. Aquí también podrás dar un paseo en Abra para cruzar el arroyo de Dubái y disfrutar de vistas que mezclan el pasado y el presente. Por último, no se puede hablar de Dubái sin mencionar su desierto. A menos de una hora del centro, las dunas doradas se extienden hasta donde alcanza la vista. Los safaris por el desierto incluyen recorrido en 4x4, surf en la arena, paseos en camello y cenas bajo las estrellas con precios desde $40 por persona. Es la forma más pura de conectar con el espíritu beduino y sentir el contraste con la ciudad ultramoderna. Y quedarse hasta la noche te regala un cielo estrellado que parece sacado de otro planeta. Fogatas, música tradicional y la sensación de estar en medio de la nada convierten esta experiencia en algo inolvidable, con precios que van entre los $60 a $100. Explorar Dubái no se trata solo de visitar lugares, sino de vivir momentos que te conectan con su esencia y te dejan recuerdos imborrables. Empieza en Dubái Marina, es un barrio moderno y vibrante que te invita a caminar por su elegante paseo junto al agua, donde rascacielos de cristal se reflejan en el canal artificial. Aquí encontrarás una gran variedad de cafés, restaurantes y tiendas, además de embarcaderos donde puedes tomar tours en bote para admirar el skyline desde el mar. Por las noches la zona se ilumina y se llena de vida, ideal para quienes buscan un ambiente animado y cosmopolita. Muy cerca encontrarás Abu Dhabi. Se presenta como una excursión imperdible si quieres conocer otra faceta de los Emiratos Árabes. A solo 2 horas en coche puedes visitar la gran mezquita Sheikh Zayed, una obra maestra de la arquitectura islámica que impresiona con su mármol blanco, minaretes, cúpulas y detalles decorativos. La paz y la majestuosidad del lugar hacen que la vista sea inolvidable. Un tour de un día completo incluye transporte, guía y suele costar entre $80 a $120. Skyview Dubai es una experiencia única para los amantes de las alturas y las vistas panorámicas. Ubicada en una esfera gigante, esta góndola se eleva para ofrecer vistas de 360 grados sobre la ciudad y el desierto cercano. Desde ahí puedes contemplar cómo la modernidad se mezcla con la naturaleza en un paisaje impresionante. La entrada cuesta alrededor de unos $35. Para diversión en familia, Legoland Dubai es una parada obligatoria, especialmente para los niños pequeños. Este parque temático está lleno de atracciones interactivas y juegos construidos con las icónicas piezas de Lego, diseñadas para estimular la creatividad y ofrecer entretenimiento seguro y educativo. La entrada ronda los $80 y el parque ofrece áreas temáticas, espectáculos y actividades que garantizan un día lleno de alegría y aventura. Al lado, Motion Wade Dubai trae la magia del cine de Hollywood a la vida real, con montañas rusas, espectáculos en vivo y personajes icónicos de películas populares. Este parque es ideal para quienes buscan emociones fuertes y diversión sin parar. La entrada tiene un precio de alrededor de $80. Entre las experiencias premium, volar en globo al amanecer sobre el desierto es una aventura mágica. La serenidad de las dunas, la luz dorada del amanecer y el silencio absoluto crean un ambiente inolvidable. Estos vuelos, que cuestan entre $250 a $350, suelen incluir un desayuno tradicional tras el aterrizaje.
y son ideales para quienes buscan un momento en paz y la conexión con la naturaleza. Otra experiencia premium es el paseo en helicóptero que sobrevuela el impresionante skyline de Dubái, La Palmera y la costa del Golfo Pérsico. Con vuelos cortos de 12 a 15 minutos desde $300, esta opción ofrece vistas únicas y espectaculares, permitiendo entender la escala y el diseño futurista de la ciudad desde el aire. Para cerrar, Dubái cuenta con una oferta gastronómica de nivel mundial, con varios restaurantes galardonados con estrellas Michelin. Aquí, la cena se convierte en un evento exclusivo, donde cada plato es una obra maestra. Los precios suelen comenzar en $150 por persona. En Dubái la gastronomía es un viaje que combina tradiciones árabes con influencias globales, ofreciendo sabores auténticos que no puedes dejar pasar. Uno de los platos más emblemáticos es el makbous, un arroz especiado cocinado lentamente con cordero o pollo. La mezcla de canela, cardamomo y azafrán crea un aroma irresistible, un sabor profundo que representa la esencia de la cocina local. En restaurantes tradicionales tiene un precio aproximado de $15 a $25 por plato. Otro plato con raíces profundas es el harrius, que es trigo cocido lentamente con carne de cordero o pollo hasta formar una textura cremosa, casi como un puré espeso. Es un plato tradicional que ofrece un sabor suave y reconfortante, ideal para los días más frescos. El precio promedio ronda los $12 a $18. El famoso chawar es un básico para cualquier visitante. Finas láminas de carne asada, generalmente pollo o cordero, envueltas en pampita con vegetales frescos y salsas que dan un sabor irresistible. Es una opción económica y deliciosa con precios desde $4 en puestos callejeros hasta $10 en restaurantes. Para probar la verdadera diversidad árabe no puedes perderte el mesé árabe, una selección de platillos pequeños para compartir que incluyen hummus cremoso, tabule fresco, falafel crujiente y baba ganoush, crema de berenjena ahumada. Un plato de mesé en un restaurante típico cuesta entre $15 a $25, perfecto para probar varios sabores a la vez. Al estar en la costa, Dubái ofrece mariscos frescos como camarones, langostas y pescados del Golfo Pérsico, que se preparan a la parrilla o al vapor, realzados con especias suaves. El ghuzi es el plato estrella en celebraciones, un cordero entero asado acompañado de arroz especiado con frutos secos y hierbas aromáticas. Comer en un restaurante especializado puede costar desde $50 por persona, ya que es una experiencia culinaria tradicional y festiva. En las bebidas, el café árabe aromatizado con cardamomo es mucho más que una simple bebida. Es un símbolo de bienvenida y hospitalidad servido en pequeñas tazas durante reuniones o al terminar un paseo por los mercados. No te puedes perder los lukeimat, esos pequeños bocados de masa frita que son crujientes por fuera y suaves por dentro, bañados en miel o sirope de dátil y espolvoreados con semillas de sésamo. Este postre dulce y reconfortante suele costar entre unos $3 a $5 por porción y es especialmente popular durante el Ramadán. Para cerrar, no olvides probar el kunafa, un postre hecho con finos hilos de masa y queso, bañado en almíbar y decorado con pistachos. Su combinación de texturas y dulzura lo hacen irresistible, con precios entre $5 a $8. Los precios varían según el lugar, pero una comida tradicional en un restaurante modesto puede costar entre $10 a $20, mientras que en lugares más turísticos o de lujo, un plato principal puede superar los $50. Viajar a Dubái es también adentrarse de una cultura rica y llena de tradiciones que merece respeto y atención para disfrutar plenamente la experiencia. Una de las reglas más importantes es la vestimenta. Tanto hombres como mujeres deben vestir de manera respetuosa, ropa que cubra los hombros, brazos y piernas, especialmente al visitar lugares religiosos como mezquitas o barrios tradicionales. Evita ropa demasiado ajustada o transparente para no llamar la atención. El respeto hacia las festividades religiosas como el Ramadán es fundamental. Durante este mes sagrado está prohibido comer, beber o fumar en público durante los horarios de ayuno. Aunque muchos hoteles y restaurantes permanecen abiertos, la discreción y la sensibilidad hacia quienes están ayunando son muy valoradas. La hospitalidad es un valor sagrado en Dubái. Si te invitan a una casa o a compartir un café árabe, acepta con cortesía. Negarse puede ser visto como descortés. En los lugares públicos, ten presente que una muestra de afecto como besos, abrazos entre parejas no suelen ser bien vistas, especialmente en espacios tradicionales. Mantén un comportamiento reservado para evitar malentendidos. Al momento de tomar fotografías, especialmente en barrios tradicionales o cerca de personas locales, pide permiso antes. Fotografiar mujeres sin autorización o instalaciones gubernamentales puede causar problemas. Además,
El alcohol está regulado y solo puede consumirse en lugares autorizados como bares y restaurantes de hoteles. No está permitido beber en la vía pública ni estar bajo la influencia en espacios abiertos. Por último, recuerda que Dubái es una ciudad segura y tolerante, pero el respeto a sus normas culturales y legales es la clave para una experiencia auténtica y sin contratiempos. Viajar a Dubái es una experiencia increíble, pero hay algunas trampas y errores comunes que conviene evitar para que tu viaje sea tranquilo y lo puedas disfrutar. Uno de los errores más frecuentes es subestimar el calor, especialmente si viajas en los meses más cálidos. No llevar suficiente agua o intentar hacer planes al aire libre durante el mediodía puede convertir una aventura en una experiencia agotadora. En cuanto al transporte, intentar usar taxi sin licencia o no verificar tarifa puede llevar a pagos excesivos o experiencias desagradables. Lo mejor es usar aplicaciones confiables que son seguras y económicas. Otro error común es no respetar los horarios de apertura y cierre de atracciones o tiendas, que pueden variar especialmente durante el Ramadán o días festivos. También muchos viajeros pierden dinero por reservar tours o actividades sin investigar bien, cayendo en paquetes demasiado caros que no cumplen lo prometido. Comparar precios y leer opiniones antes de comprar puede salvarte de sorpresas. Por último, ignorar la importancia de la planificación en alojamiento y comidas puede hacer que el presupuesto se dispare. Dubái puede parecer un destino solo para bolsillos grandes. Te vamos a contar cómo ver Dubái sin gastar una fortuna. Te revelamos trucos para evitar gastos innecesarios. Primero, aprovecha al máximo el transporte público. El metro de Dubái es moderno, es seguro y es económico. Puedes moverte entre las zonas más turísticas sin problema, evitando taxis costosos. Además, el sistema de tarjetas recargables te permite ahorrar aún más si viajas varios días. En cuanto a las atracciones, no todo tiene que ser pago. Muchos sitios como el barrio histórico de Al Fahidi, el paseo por Dubai Creek o el espectáculo de la fuente de Dubái son gratuitos y ofrecen experiencias auténticas que no te puedes perder. Planifica tu visita alrededor de estos lugares para equilibrar presupuestos. Para comer, busca los mercados y puestos callejeros donde encontrarás shawarmas y mesea a precios asequibles, entre 3 a 7 dólares por plato, lejos de los restaurantes turísticos. También supermercados ofrecen opciones para preparar snacks o comidas ligeras si te hospedas en un Airbnb. En cuanto al hospedaje, combinar hoteles económicos con Airbnb puede ser una fórmula ganadora. En zonas como Dera o Al Barsha hallarás buenas opciones desde $50 la noche, mientras que en Airbnb puedes encontrar departamentos bien ubicados y a precios competitivos, sobre todo si viajas en grupo o por más días. Finalmente, sé selectivo con los tours. Muchas experiencias puedes hacerlas por tu cuenta o elegir las que realmente te aportan valor. Y recuerda, reservar siempre con anticipación para conseguir mejores precios y evitar sorpresas. Cuando se trata de Dubái hay muchas ideas que circulan, algunas ciertas y otras más mitos que realidad. Por eso queremos aclarar algunas de las más comunes para que viajes con información precisa. ¿En Dubái todo es caro y exclusivo? ¿Verdad? A medias. Es cierto que la ciudad brilla con lujos impresionantes, hoteles 5 estrellas y experiencias de lujo, pero también ofrecen muchas opciones asequibles y gratuitas que permiten conocer y disfrutar sin vaciar la cartera. Desde paseos por barrios históricos hasta espectáculos al aire libre y transporte económico, Dubái tiene alternativas para todos los presupuestos. Como te contamos, con una buena planificación es totalmente posible ver Dubái sin gastar una fortuna. ¿No puedes beber alcohol en la ciudad? ¿Verdad? La verdad es que sí se puede, pero solo en lugares autorizados. Como te lo mencionamos, en hoteles, bares y clubes, beber en la calle o estar en estado de ebriedad en públicos sí es ilegal y puede tener consecuencias serias. No se puede visitar Dubái durante el Ramadán. Mito. Se puede ir, solo que debes respetar las costumbres locales como no comer ni beber en público durante el día. Además, durante esta época verás la ciudad con una atmósfera especial y muchas actividades culturales. ¿Dubái es solo un lugar para hacer compras de lujo? Mito. Aunque sus centros comerciales son impresionantes, Dubái ofrece mucho más que tiendas exclusivas, barrios históricos, parques, playas y experiencias culturales que merecen varios días para descubrirlas sin prisa. Viajar a Dubái implica cumplir con algunos requisitos básicos, pero nada complicado si te preparas a tiempo. Necesitas que tu pasaporte tenga una vigencia mínimo de 6 meses desde la fecha de ingreso al país. Dependiendo de tu nacionalidad, puede que necesites una visa. Muchos países latinoamericanos pueden obtener visa a la llegada o solicitar una e-visa en línea fácilmente, lo que agiliza muchísimo el proceso. Siempre revisa con anticipación los requisitos específicos para tu país para evitar sorpresas. En cuanto a vacunas, no hay vacunas
vacunas obligatorias para ingresar a Dubái, pero se recomienda estar al día con las vacunas rutinarias y considerar la vacuna contra la fiebre amarilla si vienes de una zona donde es endémica. La salud es prioridad, así que también es aconsejable contar con un seguro médico que cubra emergencias internacionales. No suelen pedir comprobantes de fondos ni impuestos adicionales al ingreso, pero siempre es bueno llevar suficiente dinero o tarjetas para demostrar solvencia en caso de que algún oficial lo solicite. Una vez que tengas todo en regla con tus documentos seguros y vacunas, llega el momento más esperado. Planea tu presupuesto para disfrutar Dubái sin sorpresas. Como te prometimos al inicio, aquí te mostramos en pantalla un desglose claro de gastos para que organices tu viaje con tranquilidad. Además, también compartiremos el presupuesto de lujo para que veas todas las opciones y elijas la que más se adapte a tu bolsillo. Dubái no es solo edificios enormes y lujo, es una ciudad llena de historias, sabores y rincones que esperan ser descubiertos. Lo mejor es que puedes vivirlo sin vaciar tu bolsillo y aún así llevarte recuerdos inolvidables. Si eres local o vives en Dubái, por favor déjanos en los comentarios si hay alguna actualización adicional o algo que tal vez se nos haya pasado. Si te gustó este video y quieres más tips para viajar inteligente, cuéntanos qué parte te sorprendió o qué lugar mueres por conocer. Suscríbete para que no te pierdas nada. Mientras preparas tu próximo viaje, checa este video que te dejamos aquí para seguir soñando y planificando.